Después de Endgame, los hermanos rusos nos presentan la película Cherry, protagonizada por Tom Holland, y cómo después de volver de la guerra, tuvo un trastorno de estrés postraumático, una crisis íntima de un personaje al borde de la locura después de una serie de malas decisiones. Estos pachiquillos, bienvenidos a Cherry, una ambiciosa decepción. Ya que estamos ahí, lo voy a decir de antemano. Los hermanos rusos hicieron abarcar mucho terreno con esta película, y eso no significa algo necesariamente malo. Por ejemplo, en The Place Beyond the Pines, Dunkirk o Pulp Fiction son claros ejemplos de que si lo haces bien sale una obra maravillosa y sin duda icónica. Y en Cherry esperaba lo mismo, ya que veníamos de ver The Winter Soldier, Civil War, Infinity War y Endgame. Y los hermanos rusos sí pudieron idear todas estas historias y entregar productos de alta calidad. Pero bueno, hablaremos de eso más adelante. La película empieza con capítulos, algo bastante interesante, y lo primero que vemos es un epílogo bastante extraño, pero ya más adelante en la película lo entenderemos. Luego el capítulo 1, con un ritmo bastante frenético, muy al estilo de Edgar Wright, con muchos close-ups, edición buenarda y básicamente un buen paso. Acá se nos presentan los personajes clave, como Roy, Tommy, Emily y obviamente Cherry. Sin duda los primeros capítulos son los mejores de la película, ya que bueno, sí están sucediendo cosas. Acá conocemos la vida de Cherry antes de ser consumido por los traumas y adicciones que pronto le van a pasar. Y se nos plantean las bases del personaje. Cherry y Emily se van conociendo más, tanto que se terminan enamorando. Pero bueno, no dura mucho ya que lo manda a la friendzone. Cherry, buscando un propósito, decide irse al ejército. En el segundo capítulo, Cherry ya no puede cambiar esa decisión. Y este capítulo para mí es el mejor, ya que nos cuenta más profundamente qué y cómo se causan estos traumas de guerra. Bueno, también porque me recordó a Full Metal Jacket. Y acá viene otra decisión creativa que se aventuraron tomar los hermanos rusos, ya que el aspect ratio cambia completamente, a uno como de los teléfonos de los 2000. Y esta decisión sí me gustó, ya que le genera al espectador mucho más angustia y claustrofobia por salir lo más rápido posible de ese infierno llamado ejército. Cherry de alguna manera puede afrontar esto, con la ayuda de su amigo Jiménez. Ellos dos querían ser médicos, los dos ya estaban en las etapas finales para ir al campo de batalla. Y en el camino hay una escena que para mí simboliza mucho, ya que en el camino siempre se encontraba una banda de niños y Cherry le daba de comer a ellos. Y bueno, recuerden esta escena, ahora volvemos a ella. En el campo de batalla, bueno, obviamente ocurre una batalla, y acá ocurre la primera escena de acción, pero como el Holland nomás es médico, pues tampoco hace mucho, pero sí trata de salvar a sus compañeros caídos. Poco a poco esa inocencia que mostraba se iba acabando. Una de las escenas que más me gustó es cuando el auto donde iba el ejército se avería. Como se encontraba en el desierto, a todos les empezó a dar sed, y al típico sargento engreído le pide a su pelotón y le traiga una botella. Cherry se rehúsa ya que no le cae muy bien al sargento y desobedece sus órdenes. El coche lentamente se va distanciando y en el retrovisor se nota el estallido del mismo. Cherry se lanza a salvarlos, pero es demasiado tarde. Lo único que puede ver son los cadáveres de sus antiguos compañeros todavía putrefactos. Una parte de él había muerto ahí. Esto también se representa cuando va de regreso, ya que se encuentra con los niños que representan la humanidad e inocencia. Pero Cherry decide ya no alimentarlos, ya que esa parte de él se había esfumado. Este capítulo empieza ya con la graduación de Cherry. En esos momentos cuando se le recompensa con medallas, él no se siente cómodo, ya que lo único que hizo en el campo fue sobrevivir. Ahí también se encuentra de vuelta con Emily, pero algo en él ya había cambiado. Para mí estos dos últimos episodios fueron la decadencia de la película, ya que el frenetismo se para de repente y definitivamente la película se vuelve mucho más pesada. Y no por sí en la trama, sino porque realmente no está sucediendo cosas relativamente importantes para la narrativa. Ya que bueno, este capítulo, como su nombre lo indica, cae locamente en las adicciones. Hay dos escenas que me gustan bastante de esta película. La primera es donde Cherry se ve en el espejo, pero en él se ve diferente, reflejándose que todavía estaba esa mínima esperanza de poder recuperarse. Pero en el momento que rompe el espejo,
acepta su cruda realidad. También está la escena donde Cherry y Emily están durmiendo. Cherry tiene la almohada retorcida, al igual que su estabilidad mental e emocional. En cambio Emily sí la tiene bien, y además los rayos del sol se reflejan en ella, diciendo así que ella era su último rayo de esperanza. De hecho, toda la primera parte de la película se nos muestra a Emily en lugares de mucha luz, ya que reflejan inocencia y tranquilidad, cuando todavía estaba ahí. Algo que se me olvidó decir de esta película es su increíble cinematografía, dirigida por el mismísimo Newton Thomasillo, el mismo que el de Drive. Después de estas escenas, la película empieza a perder un poco el propósito, ya que en parte quiere hacer una crítica a cómo son tratados los veteranos de guerra, o quieres hacer una película de robos de bancos. Esto se refleja muy notablemente en el ritmo, ya que prácticamente no sucede nada relevante o se repiten muchos sucesos que ya habían ocurrido. En el caso del capítulo 4, el tema recurrente son las adicciones, y una vez iniciados en ellas, es muy difícil salir, llegando al punto de que el único propósito de generar dinero es para adquirir más de esas sustancias. Pero es que la película literalmente tarda como 30 minutos repitiendo básicamente las mismas escenas de adicción, cuando perfectamente se pudieran haber resumido en unos 15 minutos. Vamos a compararlo con The Winter Soldier. La razón de por qué me encanta esta película es el frenetismo que tiene. Literalmente todas las escenas tienen un propósito y son totalmente memorables. Ah, mira, inicia con la escena del parque y luego saltan a la escena del barco, luego la escena de la supuesta muerte de Nick Fury y después la del elevador. ¿Sí me doy a entender? El ritmo está bien ejecutado y toda la película en sí es relevante e icónica. Mientras tanto, en este capítulo de Cherry básicamente se meten sustancias poco legales y lo vuelven a hacer una y otra maldita vez. Algo que sí me gustó bastante es la representación de los nombres de lugares en la película. Por ejemplo, algunos bancos llevan el nombre de, bueno, ya saben. Y otro ejemplo es este banco, bueno, no lo voy a decir porque me desmonetizan el maldito canal. Esto tiene sentido, ya que la película entera está narrada desde la perspectiva de Cherry, y así como él ve esos lugares, creando así una crítica muy sutil a la sociedad americana, donde solo se busca más el beneficio propio del país, dejando así de lado la salud emocional de los jóvenes, que tristemente fueron atormentados por los errores de la guerra. O también, por ejemplo, cuando van a visitar al doctor que se hace llamar Dr. Whomever, criticando así a los doctores y no hacen más que empeorar la situación de sus pacientes con medicamentos dañinos. También algo interesante es que en prácticamente toda la película nunca mencionan el nombre del personaje de Tom Holland, haciendo que la gente que haya pasado por la misma situación que él se puedan identificar mucho más fácilmente. Pero personalmente yo no pude empatizar tanto con el personaje de Tom Holland, ya que realmente en situaciones como cuando enfrentaba sus adicciones sentí mucha más repulsión que pena. Y como realmente nunca tuviste esa empatía con el personaje, no tuviste ese impacto emocional en deber hacer el acto de robar bancos. Y no me lo tomen a mal, ya que la actuación de Tom Holland se me hizo muy buena, la verdad. Si actúas muy bien, pero el personaje que te dan no conecta suficientemente con el espectador, pues te da medio igual. Y básicamente todo este acto se trata de robar bancos y se hace algo repetitivo, ya que es, bueno, el personaje de Cherry robando el dinero, debiéndole otra vez al tipo, y básicamente es un ciclo que se va cansando. Y realmente el último atraco es el único que genera tensión, ya que obviamente los personajes se sienten en peligro y todos sientes en peligro. Aunque realmente también como que da igual que murieran, no, realmente no tuviste ese lazo emocional. También otra cosa muy destacable fue la música, compuesta por Henry Jackman, ya que encaja a la perfección en las escenas y aumenta la ambientación. Por ejemplo, en las escenas donde estás feliz, la música es mucho más tranquila y ambiental, pero cuando Cherry va cayendo lentamente en la miseria, la música se convierte muy étrica y retorcida, al igual el personaje. Otra cosa que no me resultó de mi agrado fue el uso de técnicas como el de romper la cuarta pared, cuando se nos habla directamente al espectador. Por ejemplo, cuando le están dando la medalla a Cherry, en un momento él interrumpe y empieza a hablar, y precisamente no sabe si le está hablando al personaje o a ti, provocando que te saquen de la experiencia de la película. En conclusión, Cherry es una película recomendable de ver,
ya que tiene una promesa muy interesante y la increíble actuación de Tom Holland, pero trata de abarcar demasiado terreno y no lo logra con tanto éxito. Sin embargo, es una experiencia única y con un mensaje bastante bien logrado, música increíble, cinematografía maravillosa, y lo convierte en una ambiciosa decepción. Esto fue Pachick News. Chao.